Muy buenos días, bienvenidos. Soy Fabián Tiscornia, editor de Economía y del canal Negocios del diario El País. Y les doy la bienvenida a este evento que vamos a desarrollar esta mañana que se denomina Vender la empresa, comprar un negocio. La idea es poner el foco en las fusiones y adquisiciones en Uruguay. El actual gobierno y los anteriores han promovido, han reiterado la importancia de atraer inversiones al país, tanto por lo que es la generación de empleo, como también por lo que es sostener el crecimiento económico hacia el futuro. Una de las formas de estas inversiones es el desarrollo de nuevos proyectos, hemos visto varios en los últimos tiempos, pero otra es la compra de proyectos o empresas que ya están instaladas en el país. Por otro lado, al lado del empresario que creó una empresa o que es segunda o tercera generación de una firma familiar, la decisión de vender esa empresa es de las más importantes a las que se va a enfrentar seguramente en su vida. Más allá de eso, una operación de venta o fusión de una firma genera muchas interrogantes en el empresario. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta a la hora de vender una empresa? ¿Qué tipo de compradores hay? ¿Cuáles son las etapas que hay que recorrer para vender una empresa? ¿Cuál es el rol del asesor financiero externo? Esas y varias preguntas más vamos a tratar de responderlas esta mañana y para ello me acompañan hoy los socios de la firma de servicios profesionales Exante, Tamara Yandi, Priscila Peluso y Pablo Rosselli, a quien les doy los buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Fabián. Gracias a ustedes. Para comenzar, ¿cuánta actividad de M&A, o sea, lo que se conoce como en la jerga como fusiones y adquisiciones, hay en un año normal en Uruguay? ¿Cuántas operaciones hay? ¿De qué montos estamos hablando? Bueno, si bien es difícil contestar esta pregunta, Fabián, porque en Uruguay no tenemos mucha información pública en relación a la cantidad de transacciones, en Exante tenemos identificadas que en lo que va del 2021 unas 30 transacciones para este año. Seguramente el año pasado fueron algunas menos y el valor creemos que va a superar los 300 millones de dólares en este 2021. ¿Por qué es difícil? Bueno, porque como te decía, se dan en general en un marco de confidencialidad las transacciones y eso hace que los vendedores y compradores no suelan hacer pública esta información. De hecho, nosotros muchas veces participamos en negocios que luego no podemos divulgar si esa transacción, esa operación no se hace pública por alguna otra cláusulas de confidencialidad habitualmente. Exactamente. Sin embargo, cada vez más las transacciones se están haciendo públicas porque o los reguladores las tienen que aprobar o por la situación de las regulaciones internas de las propias empresas que compran o que venden, que están obligadas a divulgar este tipo de operaciones, típicamente empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo. ¿Alguna precisión en relación a las 30 transacciones que te mencionaba? En Uruguay tenemos operaciones de diferente tamaño, hay operaciones más grandes y hay operaciones más pequeñas. Y bueno, y en este número incluimos un conjunto de operaciones pequeñas que es bastante apreciable. Otra pequeña precisión son compraventa de empresas del 100% del capital accionario o de la mayoría, ¿sí?, que se negocian en Uruguay. Y eso deja fuera otro tipo de transacciones que no estamos incluyendo y que muchas veces sí entran dentro de lo que son las fusiones y adquisiciones. De todas formas, lo que es importante sí destacar es que la actividad de fusiones y adquisiciones sigue el ciclo de altas y bajas, siguiendo el ciclo económico, digamos. Cuando tenemos etapas de crecimiento económico vamos a ver más transacciones y en momentos de recesión o de freno, claramente el apetito de riesgo de los compradores disminuye y por lo tanto el número de transacciones también disminuye. Decías 30 operaciones en el año, ¿de qué montos estamos hablando? Y bueno, te decía, transacciones pequeñas, transacciones más grandes, ahora después Tamara quizá dice algún monto en particular, sí, pero bueno, tenemos de todo tipo, ¿no? ¿Y cómo impactó la recesión provocada por el COVID-19 a esta actividad de fusiones y adquisiciones en nuestro país? Bueno, la pandemia afectó a la economía mundial, afectó a la economía uruguaya, trajo bastante incertidumbre y eso frenó naturalmente algunos procesos. En el mundo hay bastante evidencia de que el freno más grande se dio en el segundo trimestre del año pasado, cuando comenzó la pandemia, pero después los datos marcan que se fue reanudando. Las estadísticas internacionales que hay sobre fusiones
fusiones y adquisiciones marcan que 2021 ya está siendo un año que supera con creces en lo que va del año lo que fue la actividad del año pasado. Si venimos a nuestro país, la verdad es que nosotros en Exante, en Uruguay, tuvimos un conjunto de transacciones el año pasado que no se detuvieron por la pandemia. De todas formas, el entorno, digamos, de COVID impuso algunos desafíos adicionales a este tipo de procesos. Típicamente, valuar una empresa depende casi que intrínsecamente de la expectativa que se tiene de cuál va a ser la capacidad de esa empresa de generar utilidades en el futuro, de generar flujos de fondos. Entonces hay empresas a las que el entorno de COVID le significó que vendieron menos, que ganaron menos y por lo tanto vinieron a la mesa discusiones acerca de, bueno, cuán rápido se iba a recuperar el volumen de negocios, a qué ritmo iba a crecer la empresa posteriormente. Por el contrario, hubo negocios que en el entorno de pandemia tuvieron un incremento de su volumen de demanda y también era un tema, digamos, a discutir cuán persistente se iba a tomar ese efecto. El entorno de pandemia también trajo algunas discusiones acerca de cuál era la tasa más apropiada para descontar esos flujos de fondos proyectados y traerlos a valor presente. Cuando la metodología de evaluación no es por flujos de fondos proyectados, sino por múltiplos de los resultados, del EBITDA típicamente de los últimos años, ahí también el entorno de pandemia trajo algunos desafíos adicionales. ¿Qué años se consideran como base para aplicar el múltiplo? ¿Entra o no el 2020, por ejemplo, el año pasado, dentro de ese promedio de utilidades? Ahí cobró mucha importancia, siempre es importante, pero el año pasado y este año está cobrando mucha importancia el ejercicio de tener un EBITDA normalizado, depurado de factores extraordinarios positivos o negativos. Por ahí algunos desafíos. El otro tema que quería mencionar es que en realidad el COVID también trajo a nivel externo un entorno de muy bajas tasas de interés. Ese contexto de alta liquidez, mucha disponibilidad de financiamiento alienta a la actividad de compra-venta de empresas, porque hay empresas que se pueden plantear comprar otras compañías y financiar esas operaciones con deuda. Así que, en definitiva, Fabián, no diría que la pandemia, digamos, interfirió en estos procesos de fusiones y adquisiciones, y de hecho, en Uruguay el año pasado, este año, venimos teniendo transacciones relativamente importantes. Claro, sí generó esos desafíos que mencionabas y esas particularidades a la hora de evaluar un negocio. Ahora, ¿podemos mencionar alguna de esas transacciones que hubo en Uruguay en 2020? Sí podemos. Por ejemplo, en 2020 se cerró la venta de la operación de Petrobras a un grupo español, DISA. Este fue un proceso competitivo en el que varios interesados participaron, pujaron por la compra de la empresa y de hecho llegaron hasta el final. El proceso se desarrolló fundamentalmente en el segundo trimestre del año, que era el momento para la actividad económica peor para el Uruguay, pleno COVID, y sin embargo se llegó hasta el final exitosamente. En ese proceso nosotros acompañamos a uno de los grupos que estaban interesados en comprar, y como decía Tamara, el principal desafío que teníamos en ese momento justamente era evaluar la empresa por la incertidumbre en la que estábamos insertos, y bueno, finalmente el proceso se cerró exitosamente con uno de ellos, o sea que en definitiva, como repitiendo lo que decía Tamara, el COVID en ese caso no afectó. En el sector de tecnología, Infocorp, que es una empresa dedicada fundamentalmente para la industria financiera, se vendió a un grupo canadiense, un proceso que se mencionó que estuvo retrasado por el COVID. De nuevo, finalmente se cerró a fin de año o sobre fin de año. A comienzos de año, y cambiando un poco de sectores, hay un fondo de inversión del Reino Unido, Aberdeen, compró la unidad penitenciaria Punta de Rieles, que fue la primera empresa que tuvo un contrato de participación público-privada en nuestro país. Y por nombrar algo más y cambiando de sectores, en real estate, los hoteles Sheraton y Aloft también fue en pleno COVID fueron vendidos a un grupo de inversores uruguayos. ¿Y en este año? Menciono eso iba, y quería mencionar algunas de este año, quizás un par más que han resonado bastante en este último tiempo. Se vendió la empresa Overactive, que es una empresa de tecnología, a una empresa americana por un valor que se hizo público y que fue de más de $100 millones. El año
este año también estuvo la adquisición de Action, la distribuidora de combustibles, por parte de un consorcio que estaba liderado por Copetrol de Paraguay, estaba la empresa uruguaya Codique también y Delta Patagonia de Argentina. Este año también se terminó de completar la operación de venta de Red Pagos y Mi Dinero al grupo español Prosegur. Estuvo también hace poquito tiempo la culminación de una operación de compra por parte del Grupo Santander de New Age Data, que es una red de terminales de POS, de los aparatitos por donde pasan las tarjetas de crédito y débito. Menciono esos como algunos ejemplos, como decía Priscila, para ilustrar que ha sido realmente bastante variada la actividad de compra-venta de empresas a lo largo de este año. En varios sectores y también con mucho foco en tecnológicas. Ahora, con la economía uruguaya saliendo ya de la recesión del COVID, o sea, ya llevamos un par de trimestres de crecimiento, ¿cómo son las perspectivas de fusiones y adquisiciones de empresas? ¿Cómo se ven afectadas las transacciones por las incertidumbres que todavía persisten con el COVID? A ver, las perspectivas son buenas. Ciertamente todavía quedan factores de incertidumbre relevantes, pero no debemos perder de vista que la economía uruguaya ya se encuentra en una fase plena de recuperación, digamos, y el horizonte para los próximos trimestres es de que la economía uruguaya va a continuar creciendo y va a alcanzar prontamente los niveles de actividad pre-COVID. Eso no quita que todavía para algunas empresas hay elementos de incertidumbre. Es fácil darse cuenta que para muchas empresas el COVID fue una recesión, eso implicó una caída de su nivel de ventas, de su rentabilidad, y entonces queda la pregunta de qué es lo que va a ocurrir hacia el futuro, qué tan rápido se va a recuperar esa empresa. También hay casos de empresas que le fue particularmente bien en el COVID, y la pregunta es al revés, ¿le seguirá siendo igual de bien cuando la economía se normalice? De todos modos, y aunque todavía quedan incertidumbres importantes para algunas empresas, no debemos perder de vista que muchas empresas uruguayas tuvieron buenos desempeños a pesar del COVID. Hace unos meses en Exante divulgamos un estudio sobre 1.700 empresas grandes y medianas que tenemos en Uruguay, y ese estudio mostró que aunque las utilidades del conjunto de esas 1.700 empresas bajaron en 2020, producto de la recesión del COVID, más de la mitad de esas empresas lograron mejorar sus utilidades respecto al 2019. Es decir, hay muchas empresas que les ha ido bien a pesar del COVID, pero quedan incertidumbres para cuando tenemos incertidumbres importantes en relación al futuro de la empresa, siempre ha habido soluciones. Digamos, hay varias soluciones en el marco de una transacción para dirimir, digamos, discusiones sobre qué tan bien le va a ir a la compañía en el futuro. Una solución típica es lo que en la jerga se llama los earnouts. Los earnouts son pagos posteriores a la compra de la compañía que eventualmente hace el comprador si se cumplen ciertas metas o proyecciones que el vendedor presentó para fundamentar el valor de la transacción. Entonces, sí, hay incertidumbres, pero estamos en un proceso de plena recuperación económica que nos hace pensar que vamos a tener una buena actividad de M&A. Tamara, además, mencionaba algunos factores. Estamos con tasas de interés muy bajas en el mundo, hay una abundante liquidez. Eso de por sí alienta a las empresas que tienen estrategias de crecimiento basadas en la compra de otras empresas a perseguir transacciones en ese contexto de bajas tasas de interés. Hemos visto operaciones donde una parte importante del precio de compra se puede financiar con créditos bancarios a plazos de mediano plazo, 5, 7, 8 años. Por lo tanto, esos son elementos que también refuerzan esa perspectiva positiva. Y después está que a Uruguay le ha ido relativamente bien en el COVID. Uruguay se destaca, digamos, en el mundo por el rápido despliegue de su plan de vacunación. De alguna manera eso muestra la fortaleza de sus instituciones. En el concierto latinoamericano, Uruguay se destaca por su estabilidad política, social y económica, y eso es cada vez más escaso en una América Latina cada vez más entreverada. Todo eso nos hace pensar que vamos a ver una afluencia importante de inversores del exterior y un aumento también del apetito de inversión de los inversores locales, y eso nos hace pensar que así como tuvimos un año movido de M&A en 2020 y en 2021, también
lo vamos a tener en 2022. Ahora, si entramos en los temas ya más prácticos de la compra-venta de empresas, ¿cuál es el paso 1 cuando una empresa decide venderse y qué cosas no pueden faltar antes de empezar a recorrer ese camino justamente? Bueno, capaz que para ordenar ideas diría que hay 4 claves para que queden bien definidas en el momento inicial. La primera es que haya consenso entre accionistas, suena obvio, pero cuando hay más de un accionista es bien importante que eso esté bien conversado y bien dirimido. El punto de tener una discusión de la expectativa de valor sobre bases realistas. Ahí hay que distinguir que una cosa son los cálculos de valor que se pueden hacer con un Excel desde un escritorio, otra cosa es el precio de la transacción, que es el precio concreto que un comprador concreto está dispuesto a pagar por la empresa y el precio concreto al que un vendedor está dispuesto a desprenderse de la compañía. En nuestra experiencia de trabajo nos ha tocado ver cosas y trabajar en proyectos bien diferentes desde esa perspectiva. A veces nos ha tocado convencer a nuestro cliente de que sus expectativas de valor no eran realistas a partir de distintos cálculos que son habituales en el marco de estas transacciones. En ese caso, en el lado del vendedor. Trabajando para el lado del vendedor, pero también trabajando al lado del vendedor nos ha pasado que nuestro cliente tuviese expectativas de valor superiores a las que a priori nosotros hubiésemos pensado, y en ese caso trabajamos con ellos para entender esas expectativas de valor, para sustentar, digamos, ese valor ante los potenciales interesados, y en ese caso puntual que estoy pensando en este momento, de hecho la transacción se terminó cerrando con un comprador concreto, convalidando esa mayor expectativa de valor que inicialmente tenían los accionistas. Entonces, decía recién, consenso entre accionistas, el tema de la discusión de las expectativas de valor. Es también súper importante en el momento inicial asegurarse que la empresa esté ordenada. Y cuando digo que la empresa esté ordenada, no quiero decir que toda la información esté perfectamente disponible y lista para ser mostrada a alguien de afuera, pero sí hay un umbral mínimo que es necesario para que ese proceso de discusión del valor se pueda realizar de forma razonable, juiciosa. Hay un umbral mínimo también para estar tranquilos de que el proceso de venta no va a descarrilar luego en etapa posterior de due diligence cuando tengamos que efectivamente mostrarle la empresa al comprador. A veces las empresas no están ordenadas y nuestro trabajo como asesores financieros es justamente en el momento cero trabajar con la compañía para asegurarnos de que la empresa está lista para un proceso de venta. Y el cuarto elemento que es como bastante clave en los procesos y que ayuda mucho después a pensar el recorrido es qué tipo de compradores vamos a buscar. A veces la decisión de vender se dispara porque hay un interesado que se aproximó a la empresa, a veces hay como un comprador natural cantado para esa empresa y bueno, ahí no hay mucho que discutir, el proceso tiene un lugar de inicio bastante claro, pero a veces ese no es el caso y hay que definir, bueno, vamos a ir por inversores estratégicos, inversores que ya conocen el sector, vamos a tocar la puerta de fondos de inversión, si estamos pensando en vender una compañía de determinada industria, los competidores de esa empresa van a estar invitados al proceso o no es razonable que tengan acceso a información de la compañía. Entonces, esas son preguntas que es bastante sano hacérselas bien al inicio del proceso. Y justamente con eso, si viene un vendedor, un empresario, y dice, bueno, quiero vender mi empresa, llega a Exante y les dice, bueno, ¿cómo salimos a venderla? ¿Cuándo hay que ir a buscar un inversor de los que Tamara decía, de los que están al rubro, el denominado inversor estratégico? ¿Y cuándo hay que decir, no, mejor capaz que hay que ir a buscar un fondo de inversión? Bueno, hay que entender, para eso, Fabián, qué es lo que quieren esos distintos tipos de inversores, ¿no? Los inversores estratégicos son inversores que tienen un horizonte de largo plazo, que, digamos, probablemente ya están en el negocio, y tienen un horizonte para estar en el negocio largo, eventualmente indefinidamente largo. No vamos a estar en este negocio para siempre o hasta que algo nos haga decidir salir, pero el plan es estar para siempre. Esos inversores estratégicos a su vez pueden ser locales o del exterior. Habitualmente pensamos, digamos, un inversor local
puede calzar mejor en transacciones de tamaño bajo o medio, pero eso no es necesariamente así. En realidad, entre los inversores locales puede haber distintos jugadores y puede haber jugadores también muy fuertes. Digamos, tenemos por un lado lo que en la jerga se llaman las family offices. Las family offices son un staff profesional que se dedica a administrar las inversiones de familias de alto patrimonio, digamos, y ahí puede haber inversores estratégicos que quieran comprar una compañía. Siempre tenemos que pensar en compañías que están en el entorno de la compañía que se quiere vender. ¿A qué me refiero con el entorno? Proveedores, competidores, esa siempre es una muy difícil pensar en venderlo a un competidor, pero a veces eso es una buena decisión y a veces eso ocurre. Clientes importantes, si pensamos en empresas que están en el negocio business to business, a veces vender mi empresa a un cliente importante de la propia empresa, digamos, eso puede resultar. En Exante, digamos, estamos siempre hablando con family offices y con grupos empresariales para entender, digamos, su apetito de inversión, el tipo de cosas que buscan. Las empresas, digamos, compran otras empresas muchas veces buscando sinergias con su negocio. Por eso es muy natural preguntarse si hay compradores en el entorno, digamos, proveedores, competidores o clientes. A veces hay empresas que digamos, tienen apetito de crecer en el mercado uruguayo incorporando nuevos negocios, digamos. Un factor clave en esos casos, cuando un comprador va a incursionar en un negocio en el cual no es particularmente fuerte, es muy importante la capacidad de gestión que tenga la propia gerencia de la empresa. Digamos, por un lado está el empresario que creó la empresa, o primera, segunda, tercera generación. Ese empresario va a salir, o habitualmente en la empresa familiar ese empresario conoce mucho del negocio. Una de las cosas que el comprador va a preguntar es, bueno, cuando ese empresario ya no esté, ¿cuánto me voy a poder apoyar en la gerencia que tiene la empresa? Están los inversores del exterior también, claro, digamos, ¿no? Que también pueden ser, digamos, con ese enfoque estratégico, inversores que están en el negocio, que tienen un horizonte de largo plazo. Esos son compradores potenciales, digamos, que calzan mejor para transacciones grandes. En general van a querer buscar empresas que tengan un volumen de negocios y de rentabilidad que les justifique incursionar, por ejemplo, en una nueva jurisdicción. O entrar en un nuevo país, digamos, tiene que haber una razón atractiva para hacerlo. En general, se van a ver más orientados a buscar empresas que tengan niveles de rentabilidad y volumen de mercado razonablemente importantes, pero no hay recetas únicas, digamos, ¿no? A veces puede haber más de una motivación para un comprador tomar un negocio nuevo. O sea, hay que ir viéndolo caso a caso prácticamente. Exactamente. ¿Y qué es lo que suelen buscar los inversores estratégicos? ¿Qué tipo de transacciones se ajustan mejor a este tipo de inversores? Bueno, acá se pueden dar diferentes razones. Un inversor estratégico del exterior seguramente lo que busque es expansión regional, mientras que un inversor estratégico local va a buscar sumar, digamos, a su portafolio de productos o servicios que ofrece a sus clientes para expandirse, para crecer o incursionar en nuevas etapas de la cadena de valor en la que ya opera. También vemos a los estratégicos en momentos de reconfiguraciones de mercado, cuando se dan cambios regulatorios o cuando aparecen nuevos jugadores en los diferentes sectores. Para comentar un ejemplo de esto último, Tamara mencionaba que New Age Data, la empresa esta de Post que fue adquirida por Santander, justamente esa adquisición se da en este marco en donde, por ejemplo, el ecosistema de pagos en Uruguay está cambiando, están entrando nuevos jugadores y bueno, la compra de New Age Data para Santander era una transacción que le calzaba muy bien, digamos, con esa estrategia de avanzar en ese sentido. Si no estamos diciendo nada confidencial, esto se hizo público, nosotros participamos de esa transacción asesorando a los vendedores en ese caso. No estoy violando ninguna confidencialidad de la que hablábamos al principio, pero bueno, es claramente un tema de inversor estratégico ingresando a consecuencia de cambios del mercado. Hablábamos de los inversores estratégicos, justamente aquellos que ya están en el rubro o cercanos al rubro, pero ¿cuándo hay que ir a buscar al fondo de inversión? Ese inversor que capaz está pensando en algo más de corto plazo. ¿Qué buscan esos fondos justamente? Bien, a ver, esos fondos en general buscan
crear valor para sus clientes. Los clientes de los fondos de inversión son inversores que les confían su dinero para que ese dinero sea invertido en distintas empresas y les reporte eso una rentabilidad. Entonces, los fondos de inversión buscan crear valor habitualmente en plazos relativamente cortos. ¿Y cómo son sus estrategias de creación de valor para sus clientes, digamos? Una muy habitual, hay muchos fondos que buscan negocios que tengan un potencial de crecimiento importante. Compran una compañía a un determinado valor, la hacen crecer, la venden después. Hay fondos que también, y eso digamos, siempre es apetecible para los fondos de inversión, pero también hay fondos que basan su estrategia en crear valor a partir de la fortaleza de su propia capacidad de gestión. Los fondos de inversión, los buenos fondos de inversión son muy buenos reclutando managers, reclutando gerentes que puedan gestionar las compañías con un alto nivel de profesionalidad. Entonces, compran compañías que están funcionando bien, pero que las pueden llevar a un nivel superior de ejecución, y eso les permite agregar valor. También hay fondos que hacen lo que se llama turnaround. Esos son fondos que tratan de dar vuelta a las compañías, toman compañías en problemas, las dan vuelta, las mejoran, digamos, y luego las venden. Hay muchos fondos de inversión que tienen un horizonte, como decía, relativamente corto, 5, 7 años, a lo sumo 10, digamos. Para esos fondos, digamos, es una cosa que es muy importante cuando van a comprar una compañía, es entender también cuál va a ser su salida. Es decir, están pensando hoy en comprar la compañía, en cuánto vale la compañía hoy, en cómo la van a hacer, crecer en valor, pero también están pensando en cómo van a salir. Y ahí en Uruguay tenemos dificultades para atraer a los fondos de inversión. En Uruguay no tenemos un mercado de capitales accionario importante. En otros países los fondos de inversión saben que una forma de salir, llegado el momento, es listar la compañía en la bolsa y vender una buena parte del paquete accionario en la bolsa y con eso resarcir a los inversores que les confiaron su dinero. Otra estrategia habitual de los fondos de inversión es venderle la compañía a un estratégico. Eso siempre, por supuesto, está disponible. Típicamente el fondo de inversión entró, la compañía era de un tamaño no muy atractivo para un inversor estratégico del exterior, la hacen crecer, se la venden luego a un inversor estratégico del exterior, pero también se la venden a otros fondos de inversión. Eso en Uruguay no lo tenemos. Cuando un fondo de inversión entra, sabe que va a ser difícil venderle su compañía a alguien más, porque no tiene ni la bolsa, ni hay muchos fondos de private equity activos en Uruguay. Entonces, ahí hay dos dificultades. Uruguay tiene que trabajar en atraer más fondos de inversión que aceiten el proceso de fusiones y adquisiciones, que a su vez, cuando tenemos más fusiones y adquisiciones, la economía funciona mejor, porque cuando las empresas cambian de mano, las más de las veces, a veces no, pero las más de las veces el nuevo comprador le pone una nueva impronta, le pone inversión, le agrega valor. Y cuando los empresarios visualizan que pueden vender su compañía, van a estar más contestes en tomar más riesgos e invertir más. Entonces, si tenemos más actividad de fusiones y adquisiciones, probablemente vamos a tener más inversión, empresas más competitivas. Decía, los inversores tienen horizontes, los fondos de inversión tienen horizontes cortos, pero también hay algunos fondos de inversión que tienen horizontes largos, a más de 10 años. Esos fondos suelen estar bastante más especializados en sus estrategias de inversión. Típicamente los fondos de infraestructura son fondos de largo plazo y hay otros fondos que pueden tener un horizonte de largo plazo que típicamente buscan empresas que tengan niveles consistentes de rentabilidad, que paguen dividendos, porque el pago de dividendos es una parte de la rentabilidad que le ofrecen a sus clientes. ¿Podemos poner algunos ejemplos? ¿Qué fondos están hoy en Uruguay o han estado por lo menos en Uruguay? Bien, Pablo decía, no somos un país que estemos llenos de fondos, pero la verdad es que uno se pone a mirar y hay muchos fondos en Uruguay. De los más activos, quizás uno es Linsor, que es un fondo argentino que ha invertido en empresas que son bien conocidas por todos, como Pharmashop, CC, Pagnific. Pablo mencionaba antes las infraestructuras y Priscila decía, bueno, una de las operaciones que tuvimos en este último tiempo grande fue la compra de la cárcel de Punta de Rieles. Bueno, el que la compró es un vehículo del fondo británico Aberdeen, con una gestora colombiana que se llama LQA. Hay varios fondos en el área de las energías renovables.
eso es otro lugar donde se ven muchos fondos de inversión. Y después hay fondos donde uno lo espera menos. Por ejemplo, en el equipo nuestro trabajamos hace un tiempo en la venta de la representación de Mercedes-Benz en Uruguay y Ecuador, de la empresa Autolíder, y el que la compró era justamente un fondo que se llama Inchcape, que es un fondo que en el mundo está especializado en compañías que venden autos. En Exante estamos permanentemente, como decía Pablo, tratando de tener conversaciones con los distintos fondos de inversión para entender cuáles son sus parámetros, para tratar de conversar acerca de cuánto calza Uruguay dentro de su estrategia y para tratar de ayudarlos a identificar oportunidades. ¿Otros fondos están enfocados en otro tipo de industrias? ¿Cuáles podemos mencionar así? Exacto. Hay fondos que están específicamente enfocados en las industrias de tecnología de alto crecimiento y son fondos que se especializan en las diferentes etapas de la vida de las empresas. Tenemos fondos de los que participan en las etapas incipientes, lo de capital semilla o los fondos de riesgo, y los fondos que se llaman de venture capital, que acompañan el crecimiento posterior. Como decía Pablo, esos fondos a lo que apuestan es que las empresas coticen en bolsa y tengan de esa manera su salida. Para poner un ejemplo, dLocal, todos conocemos, creo que nos hemos visto gratamente sorprendidos por la salida a bolsa. Bueno, fue en este contexto, digamos. Como síntesis de los fondos y de los inversores estratégicos, hay en cada transacción, digamos, hay de los distintos tipos y hay que decidir por qué camino ir en cada caso. Ahí sí, si me permitís, Fabián, también, en la industria de tecnología es diferente a las otras, en el sentido de ser una industria altamente se está globalizando, digamos. No tenemos un montón de empresas de tecnología en Uruguay que exportan prácticamente todas sus facturaciones es de exportación a los mercados más importantes. Y para algunas de esas empresas el camino de llegar a la bolsa de Nueva York es un camino, digamos, soñable, digamos, ¿no? El caso de dLocal, más que un sueño, ya es una tremenda realidad. Esa es una industria que tiene toda una dinámica propia en relación a la captación de inversiones. Claro, y hay otras que están también en ese proceso de intentar salir a la bolsa de Nueva York como forma de... Para llegar a la bolsa de Nueva York hay que tener negocios escalables a nivel global. Un negocio que tiene una dimensión mercado uruguayo no va a llegar a la bolsa difícilmente va a llegar a la bolsa de Nueva York. Claramente así el mercado es el mundo. Ahora, si uno habla con un empresario y le dice, bueno, piensa vender su empresa, y dice, bueno, sí, capaz que sí, pero el empresario también dice, bueno, pero si yo salgo a vender la empresa voy a obtener un precio más bajo, mejor capaz esperar a que venga el comprador. ¿Qué tanto de cierto hay en ese pensamiento que a veces está? Sí, esa es una pregunta muy frecuente y que nos las hacen nuestros clientes. A ver, la verdad es que si nos golpean la puerta diciendo que hay un interés en comprar nuestra compañía, arrancamos la negociación desde una posición más fuerte. Lo que siempre le decimos a nuestros clientes es que tampoco debemos magnificar el tamaño del espacio de regateo y la importancia de esa primera conversación donde apareció el comprador. Primero porque a veces aparece el comprador con un interés, pero eso no necesariamente implica que ese interés viene de la mano de la disposición de reconocer un valor muy alto de la compañía. En segundo lugar, porque el espacio de regateo existe, definitivamente existe, y uno no lo conoce con certeza cuánto es el espacio total de regateo, pero no debemos pensar que es tan grande. ¿Por qué decimos eso? Porque en general, digamos, el valor de las compañías está fuertemente vinculado a su capacidad de generar utilidades. Tamara más temprano hablaba, decíamos, el valor de una compañía va a reflejar una proyección razonable de sus flujos de fondos, es decir, de los ingresos, de los costos, de los resultados, de la capacidad de distribuir dividendos que tiene esa compañía. Y una evaluación, el valor de una transacción va a reflejar también las condiciones actuales de rentabilidad. En los métodos de evaluación están, por un lado, lo que son las proyecciones, digamos, y está también lo que se llaman los enfoques de múltiplos. Digamos, en las compañías, el valor de las compañías se piensa como tantas veces un indicador de utilidad. Tantos múltiplos de EBITDA es un mecanismo habitual, digamos. El EBITDA son las utilidades de la empresa antes de intereses,
amortizaciones e impuestos. Es como una primera medida útil para saber cuál es la capacidad de generar fondos que tienen las compañías. Entonces, y habitualmente del lado del comprador nos vamos a encontrar con inversores estratégicos o fondos de inversión que aplican criterios muy disciplinados de evaluación de las compañías. Si del lado del comprador estamos pensando en una corporación, en un grupo empresarial uruguayo, en family offices, digamos, probablemente sus métodos de evaluación van a ser muy disciplinados. Por lo tanto, el espacio de regateo existe, pero no lo debemos sobredimensionar. Entonces, al final, la conversación con nuestros clientes, en general nosotros terminamos diciéndoles, bueno, pero si de verdad hay una cosa es que uno no quiera vender. Si uno no quiere vender, no se pone a la venta y si en algún momento le golpean la puerta, lo piensa. Pero si hay una decisión de vender, por la razón que sea, lo importante es pensar cuál es ese momento, cuál es el momento para vender, llegar con la compañía de la mejor manera a ese momento, pero cuando llegó ese momento hay que ponerse a trabajar en un proceso ordenado, bien organizado. Hay que tratar de que ese proceso sea un proceso competitivo. Es mejor, por supuesto, tener 2, 3, 4 conversaciones abiertas al momento de negociar el precio de la transacción. A veces eso no es tan fácil de lograr, hay que ser pragmáticos, digamos, pero si de verdad queremos vender la compañía, sentarnos a esperar a ver si nos golpean la puerta no es una buena estrategia. Eso puede ocurrir, pero estamos basados en la suerte. Si queremos vender la compañía, trabajemos para eso. Exacto. Ahora, ¿y cómo es un proceso típico de fusión y adquisición de una empresa? Bueno, un proceso típico de fusiones y adquisiciones tiene diferentes etapas. Comienza con esta discusión de valor que Tamara y Pablo ya han comentado, que es en definitiva, bueno, cuánto el vendedor quiere recibir por su empresa, que puede ser en base a aspiraciones o en base a una evaluación. Luego se preparan los materiales de venta. Acá hay 2 tipos de materiales. Está lo que se llama el teaser, que es un documento muy breve y anónimo para captar el interés. Y hay un documento más complejo y largo que es el memorándum de información. Luego se hace una lista de potenciales interesados, ¿sí? Eso es un proceso que es sistemático y recursivo, no necesariamente se da al principio solamente, sino que puede repetirse en más de una instancia durante el proceso. Se contactan a esos interesados, si hay interés, se comienza la conversación, se firma un acuerdo de confidencialidad, se comparte información, se negocia y si todo eso avanza, generalmente se documenta en algún tipo de oferta no vinculante, carta de intención, o sea, un documento que defina cómo se va a avanzar en el proceso. Normalmente luego viene el due diligence, que es un estudio exhaustivo de los aspectos contables, financieros, fiscales, laborales, legales, regulatorios, ambientales, o sea, en general de todos los aspectos de la empresa. Y si eso finaliza exitosamente, se negocia ya las condiciones finales y se firma el acuerdo de compra-venta, que es lo que efectúa la transferencia del paquete accionario. Para resumirlo muy brevemente. Ahí está. ¿Y cuál es el rol de un asesor financiero externo del lado del vendedor? Justamente, la experiencia de ustedes, ¿qué valor le aporta al propio equipo de la empresa y a sus accionistas? Bueno, el rol del asesor financiero externo está en organizar todo ese proceso que decía Priscila y el trabajar junto a la compañía en ese proceso, desde preparar junto con el equipo los materiales de venta, el atender el due diligence, el apoyar al vendedor en todo el proceso de cierre y de negociación. En nuestra experiencia quizás diría que los aportes son particularmente valorados en algunas dimensiones específicas. La primera es traer experiencia a la mesa de haber estado de los 2 lados del mostrador, del lado del vendedor, del lado del comprador en distintas transacciones. Eso ayuda a identificar potenciales problemas y avanzar más ágilmente en el proceso. Está también el tema de aportar como ejecutividad, manos a la obra, a un proceso que es muy intensivo en tiempo. Tanto preparar los materiales de venta como sobre todo atender a un due diligence son procesos que insumen mucho tiempo, mucho esfuerzo y es tiempo que el equipo de la compañía muchas veces no tiene, porque recordemos que la empresa tiene que seguir funcionando mientras corren estos procesos en paralelo. Entonces,
entonces el asesor externo aporta capacidad de ejecución. Y después también diría que es particularmente valioso el apoyo en el proceso de negociación y cierre de la transacción. Uno quizás siempre piensa que, bueno, si hay una oferta de compra por una empresa, se hace el due diligence, no apareció nada raro, bárbaro, está todo listo. Y en realidad el proceso de cierre es más complejo que ese. Al hacer los contratos aparecen cosas como, bueno, van a haber cláusulas de ajuste de precio por algunos hechos posteriores que puedan verificarse luego. Pablo se refería a algunas cosas relativas a eso antes con los earnouts también. Hay a veces negociaciones que tienen que ver con el tipo de garantías que se van a ofrecer. A veces hay negociaciones de cláusulas de requerimientos mínimos de capital de trabajo. Entonces, esa negociación lleva su tiempo y a veces el contar con un asesor externo ayuda a traer soluciones a diferencias que inevitablemente siempre aparecen en esas fases finales del proceso. También hay aspectos personales, más no tan numéricos. Sí, ahí vamos. También los hay. A ver, en muchas transacciones tenemos del lado del vendedor una empresa familiar, primera generación, segunda, tercera generación, como decías al comienzo. En esos casos, la venta de la empresa es una de las acciones empresariales más importantes en la vida de ese empresario. Y muchas veces del otro lado hay un comprador serial, entre comillas, ¿no? Una corporación que tiene en su estrategia de crecimiento, ya sea un grupo empresarial fuerte, uruguayo, que tiene varias empresas, o un grupo empresarial del exterior, digamos, cualquiera de ellos, digamos, son grupos que en su estrategia de crecimiento tienen como una de sus palancas la compra de otras empresas. Entonces son como compradores profesionales. Del lado del vendedor hay una enorme carga emotiva, es la empresa familiar, digamos, muchos años de trabajo puestos allí. Del lado del comprador hay un comprador mucho más profesional, que quiere hacer la transacción, digamos, pero es un comprador mucho más profesional, que está mucho más acostumbrado a comprar compañías, que también le pasó que se le han caído transacciones en el camino y se le puede y vivir el evento de que se caiga esta transacción, para él puede ser mucho menos importante que para el vendedor, que esta es la transacción. Y a veces nos pasa que del lado del comprador tenemos compradores que están mirando 3, 4 transacciones a la vez. Si la está mirando es porque la quiere cerrar, nadie pierde tiempo porque sí, pero es muy desbalanceada esa perspectiva, digamos, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, ese asesor financiero, digamos, también se vuelve un asesor personal, digamos, ¿no? Es un asesor que está disponible para tranquilizar, para responder la enorme cantidad de dudas que se le presentan a ese vendedor. También se presentan muchas dudas, digamos, a ese empresario cuando ya está por cerrar el acuerdo de compra-venta, pero va a pasar algún tiempo entre que se firma ese acuerdo de compra-venta, se ejecuta la transacción, y ese empresario que habitualmente toma decisiones muy autónomamente, digamos, en ese momento le empiezan a surgir dudas de ante este tipo de problema, y teniendo en cuenta que estoy vendiendo, ¿qué debo hacer? Bueno, ahí el asesor también es un apoyo importante. Y si miramos a la inversa, ¿cuál es el mayor valor que aporta el asesor financiero externo a un comprador? Bueno, en el caso de un proceso de compra, el rol más conocido del asesor externo es el de llevar adelante el due diligence, el revisar la empresa que se está comprando. Ese es un rol que por cierto es bien importante, pero no es el único rol que puede cumplir un asesor financiero del lado del comprador. Menciono algunos ejemplos. Puede trabajar en la evaluación del target de la empresa que se quiere comprar, para asistir en la preparación de la oferta inicial. Puede trabajar junto con la empresa que está comprando en la estructuración del financiamiento. Nosotros en Exante, y Pablo lo mencionaba, hemos trabajado con varios clientes para ayudarlos a estructurar el financiamiento para la compra y a negociar con bancos, por ejemplo, ese financiamiento.
el rol del asesor financiero para el comprador también está en toda esa fase a la que me refería recién del lado del vendedor, de negociar el cierre de la transacción, es como el rol espejo. Y bueno, y después también está el asesoramiento en relación a lo que es el conocimiento del mercado, de los actores que operan en él. Eso es particularmente relevante a veces cuando los compradores son del exterior y se pierden algunas peculiaridades del mercado. En cualquier caso, lo otro que es importante es que el asesor financiero del comprador entienda la estrategia del que está comprando. Muchas veces se piensa que quienes compran compañías que están buscando empresas de alta rentabilidad, alto crecimiento. Muchas veces es así, pero también hay estrategias que pasan por otro lado. Y Pablo mencionaba algunos ejemplos, pero hay casos en donde la estrategia del comprador pasa por comprar varias compañías en un mercado que no está creciendo demasiado y donde la eficiencia justamente pasa por ganar la escala. A veces hay compras que están motivadas por la vocación de integrar cadenas de valor. Entonces, el asesor financiero del comprador tiene que entender esas estrategias y puede ayudar a veces a refinarlas o a identificar oportunidades que cuadren con esa estrategia. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva un proceso de compra-venta de una empresa? Bueno, en teoría debería llevar unos 6 meses. En la práctica, de acuerdo a nuestra experiencia, lo que vemos es que lleva de 6 meses a 1 año, es lo más típico, y dependiendo cuánto se demoren las negociaciones, puede extenderse aún un poquito más. Ahora, si la empresa se pone a la venta, una pregunta que puede hacer un empresario, ¿se va a saber esto? ¿Los competidores van a saber? Esa es un temor habitual. Ese es un temor habitual. Es como la otra de si me pongo a la venta, la vendo más barata. Digamos, si me pongo a la venta, se va a saber. Son legítimas preocupaciones de los empresarios y de nuestros clientes. A ver, no necesariamente se va a saber. O no necesariamente se va a saber en un momento excesivamente temprano, digamos, donde esto nos pueda generar dificultades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mitigar? Es un riesgo eso, ¿no? Definitivamente es un riesgo. ¿Qué tenemos que hacer para mitigar ese riesgo? Una de las cosas, a ver, hay 2 cosas importantes. Una es tener en la compañía un equipo en el cual confiarle la noticia de que queremos vender. Por eso Tamara decía, el asesor financiero le pone horas de trabajo que la compañía no tiene, porque tiene que seguir funcionando. También, digamos, el asesor financiero está porque el empresario que está vendiendo no necesariamente quiere involucrar a muchas personas de su empresa en ese proceso. Pero entonces, tener a la interna de la empresa un equipo chico y confiable es importante. Lo otro que es muy importante es elegir bien a los potenciales compradores a los cuales los vamos a contactar. Primero los vamos a contactar sin decirle cuál es la empresa, pero después vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad y le vamos a mostrar mucha información de la empresa y, por supuesto, el nombre de la empresa. Entonces, elegirlos bien es muy importante. ¿Qué tenemos que evitar? Tenemos que evitar mostrarle la transacción a posibles compradores que pensamos que no tienen una chance cierta de interesarse en la compañía. Y después de elegir bien a los potenciales contactos, a las empresas o grupos o fondos a los cuales le vamos a mostrar esto, tenemos que elegir bien las personas con las que vamos a hablar. Tenemos que hablar con el alto management de esas compañías. En general, digamos, si hacemos ese trabajo bien, las personas se comportan con la ética profesional propia que se requiere. Pero es un riesgo que no se puede ignorar. Los empresarios toman riesgos en su día a día, digamos. Este es un riesgo diferente, es un riesgo que también hay que evaluarlo, hay que ver cómo lo mitigamos, pero es un riesgo que no nos puede paralizar si la decisión es que queremos vender. Y a veces digo que se sabe porque se necesita que sea así. Recuerdo ahora el caso de que mencionaban ustedes al principio de la venta de Petrobras, justamente una empresa brasileña que cotiza en bolsa. Y en ese caso quiso hacer un proceso competitivo y lo tiene que hacer público. En esos casos no es problemático porque es obligatorio que divulgue su estrategia. Ahora, ¿cuándo llega realmente ese momento de vender? ¿Cuál es el momento? ¿Cuáles son los factores que llevan al empresario a decir, quiero vender la empresa o creo que este es el mejor momento para salirme de la actividad?
La decisión de vender no necesariamente es la misma que la decisión del momento. Eso es así. Es una pregunta difícil, probablemente no es algo que se puede como organizar. Bueno, estos son los 5 motivos por los cuales uno tiene que vender una compañía. O si pasan estas 5 cosas hay que vender. Claro. Agotar esta lista. Menciono algunos ejemplos. Hay casos de compañías que vienen creciendo mucho, pero para, digamos, ir al siguiente nivel se necesita una capacidad de inversión que los dueños actuales no tienen o know-how que los dueños actuales no tienen. Hay casos de empresas familiares, segunda, tercera generación, en donde no se ha digamos, conformado una sucesión clara y si la alternativa es una dirección colegiada, digamos, con muchos miembros de la familia, esa es también otra situación que suele disparar, por lo menos la evaluación de este tipo de opciones. Están también casos de empresas que han logrado o han alcanzado un nivel de valor al cual los dueños se sienten confortables vendiéndola, digamos, y asegurándose ese valor. Hay casos, por el contrario, de empresas que vienen teniendo una mala performance de manera relativamente sistemática y los dueños sienten que no la pueden dar vuelta. Priscila mencionaba también, hay casos donde hay cambios regulatorios que disparan este tipo de decisiones porque reconfiguran el mercado, porque cambian el balance de riesgos. Esa es otra típico motivo que a veces da inicio a este tipo de procesos. Ahora, en general conocemos los casos de éxito de fusiones, de adquisiciones, de M&As, los que terminan concretándose, pero ¿cuántos hay de los otros, de los que se desarrollan el proceso de compra o proceso de venta y después no termina realizándose la transacción? ¿Cuáles serían, a juicio de ustedes, las razones que pueden llevar a un fracaso justamente de una transacción de este tipo? Sí, a ver, los casos que descarrilan en el medio del proceso son más difíciles de identificar porque justamente en general no se hacen públicos. A veces hay un poquito de run y uno dice sí, tal o cual estuvo a la venta y no lo logró por tal o cual razón, digamos, ¿no? Pero a ver, acá lo que es importante es, un proceso se puede caer, una cosa obvia, porque el comprador no estaba tan interesado. Dijo que golpeó la puerta, te quiero comprar, pero digamos, no estaba muy interesado o la expectativa de valor del vendedor no funcionaba. Una cosa que a nosotros nos parece muy importante es evitar destinar mucho tiempo de esfuerzo, de recursos económicos y evitar entregar mucha información a un tercero en un proceso mal concebido que termine descarrilándose en un momento avanzado de ese proceso. ¿Qué es lo que hay que evitar? ¿Qué es lo que nosotros habitualmente le decimos a nuestros clientes? Típicamente, estamos cerrando un valor preliminar de transacción. No deberíamos entrar en una fase de due diligence sin compartir con ese comprador lo que son las debilidades más importantes que tiene la compañía. A veces está un poco la tentación de no mostrar alguna de nuestras debilidades, porque obviamente eso puede afectar el valor de la transacción, pero las más de las veces esas debilidades van a aflorar en un due diligence bien hecho por un asesor financiero del comprador que sepa hacer su trabajo. Entonces, tenemos que evitar, digamos, incurrir en mucho esfuerzo de tiempo, en distracción, porque es inevitable que cuando uno está en un proceso de due diligence hay una distracción en el negocio y que ese proceso descarrile por cosas que nosotros, vendedores, sabemos que estaban allí. Típicamente, pero ocurren a veces que uno llega hasta una fase de due diligence y aparecen lo que en las jergas se llama deal breakers, cosas que hacen imposible llevar adelante la transacción, riesgos que el comprador no quiere tomar a ningún precio o con un ajuste de precio que resulte inaceptable para el vendedor. ¿Cuándo puede pasar eso? Problemas medioambientales muy importantes, digamos, que ponen en riesgo la continuidad del negocio sin grandes inversiones, contingencias fiscales o laborales muy significativas, cláusulas contractuales sobre contratos importantes que son adversas, o la falta de contratos o el vencimiento inminente de contratos muy importantes, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas pueden llevar a que la transacción descarrile. Por eso nos parece muy importante esto que decía Tamara más temprano, que es los procesos de venta hay que conducirlos ordenadamente, hay que anticipar las dificultades que tenemos. Puede ser fácil negociar un valor relativamente satisfactorio en forma preliminar,
pero luego entrar en un due diligence y tener ajuste de precios importantes. Ahí no queremos llegar. Hace unos años trabajamos con una compañía que se quería vender. Nos pusimos a trabajar con ellos y la verdad que encontramos que la compañía tenía bastantes falencias en su sistema de información contable, en sus sistemas de información gerencial. Teníamos dudas, teníamos dificultad para saber cuánto eran realmente las ganancias de la empresa. Le recomendamos tomarnos un tiempo para mejorar sustancialmente esos sistemas. Eso nos permitió entender mejor realmente cómo era el negocio de la compañía, cuánto ganaba. Nos tomamos un poco más de tiempo, pudimos fundamentar muy bien el valor al que aspiraban los vendedores. Entramos en un proceso de due diligence, no aparecieron problemas, la transacción se cerró en el valor pactado originalmente. A veces, despacio que estoy apurado es un buen consejo. Ahora, ¿qué es lo más difícil en un proceso de estos de fusión-adquisición, en un M&A? Sin duda, Fabián, es encontrar al comprador. O sea, juntar las partes es lo más difícil. Pero a veces lo que nos pasa es que vienen nuestros clientes y nos dicen, bueno, nosotros ya tenemos un comprador porque se cree equivocadamente que eso es lo único en un M&A. Y no es así. A veces hay un interés muy preliminar de compra, que luego de allí hasta terminar cerrando una transacción es un proceso que es largo, que es complejo y que, bueno, pasa por todas estas etapas y estas dificultades que hemos estado hablando. La discusión del precio es de lo más difícil también, ese proceso de regateo que antes Pablo mencionaba, que es inevitable, que es legítimo, que se va a dar en toda transacción, no hay duda, pero que bueno, hay que saber hasta cuándo negociar, hay que saber cuándo detener esas conversaciones y cuándo acordar, y en ese caso el asesor financiero aporta experiencia de transacciones previas y de su olfato, digamos, de ese conocimiento del valor. Y durante el proceso después se nos puede como complicar en distintas etapas y hacerlo difícil, contestar el due diligence, cerrar los contratos finales, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora tiene su dificultad. Ahí, si me permitís, Fabián, sí, lógicamente, si no tenemos comprador no hay transacción, pero hay mucho método para encontrar el comprador. Eso creo que es otra cosa que es bastante importante tener en cuenta y que tiene que ver con esto de esperamos a que nos compren o nos salimos a vender. Digamos, si uno hace un buen trabajo para pensar quiénes pueden comprar la compañía, eso reduce esa dificultad. Por cierto que es un desafío siempre encontrar un comprador. Para algunas empresas, hay empresas que pueden ser atractivas para muchos compradores, hay empresas que pueden ser atractivas para pocos compradores, dependiendo del negocio y demás, pero hay mucho método para eso. Y hay que poner el foco... Hay que trabajar seriamente en ese asunto. Ahora, para terminar un poco este evento de vender una empresa, comprar un negocio, y a partir de la experiencia de ustedes, ¿cuáles son los factores críticos de éxito en una operación de fusión y adquisición? ¿Cuáles pueden ser un poco los 10 mandamientos al momento, si se me permite la expresión? No sé Tenés si que decir 10. Tengo que decir 10. Bueno, en realidad creo que muchos los hemos estado tocando directa o tangencialmente a lo largo de esta conversación, pero a ver... En primer lugar, sin duda, y como factor crítico de éxito, el tener visión estratégica para identificar el target. Priscila lo decía recién, más desde la perspectiva del vendedor, de encontrar quién lo compra, pero también vale, digamos, en la estrategia de un comprador, bueno, encontrar cuál es la compañía adecuada para comprar es importante. Factor 2, el tema de entender rápidamente las expectativas de valor. Eso realmente hace que el proceso fluya bastante mejor y la verdad, y Pablo hablaba de esto hace un rato, no siempre son tan distintas las posiciones, de donde parten las posiciones negociadoras del comprador y el vendedor, con lo cual privilegiar el llegar rápido a un entorno de valor es algo muy bueno en los procesos. Después hay cosas que tienen que ver más como con la parte más comportamental y cómo se conduce el proceso. Tener paciencia, tener perseverancia. No sé si cuentan como 2 o como 1 en los mandamientos, pero realmente es súper importante porque estos son procesos que tienen marchas y contramarchas inevitablemente. Entonces es importante que la paciencia y la perseverancia
la tengan los compradores, la tengan los vendedores, la tengan todos los asesores que participamos en el proceso. El tener un proceso ordenado y organizado no es indispensable, pero también es algo que suele ayudar a que las negociaciones lleguen a buen puerto. Después hay un tema que es un poco más operativo, que creo que no lo mencionamos hasta ahora, pero es importante, que es que esté bien definido lo que llamamos el perímetro de la transacción, que es qué cosas están incluidas y qué cosas no están incluidas en la operación. Eso parece trivial, pero hay casos en donde hay empresas que tienen varias sociedades, hay casos en donde hay empresas que tienen activos que no están usando, entonces no es obvio si esos activos están o no dentro de lo que se está comprando o vendiendo, y esa definición es importante. El prepararse para la venta, que tiene que ver con la información ordenada y demás que decía Pablo antes, pero también tiene que ver con ir tomando sistemáticamente y genuinamente decisiones que son, digamos, que van contribuyendo a maximizar el valor de la transacción. Es otro elemento que es bien importante. Después tenemos todo lo que tiene que ver con cuidar el proceso de la negociación, y subrayo el verbo cuidar porque es algo que hay que hacer a lo largo de todo el proceso, que la calidad de la negociación sea la adecuada y mantener, digamos, la relación entre las partes, el atender diligentemente los pedidos de información de la parte compradora también es clave. Pablo decía, en nuestra experiencia, tratar de retener información, de demorar, digamos, la entrega de datos relevantes del negocio, del mercado, de contratos, eso difícilmente lleva a buenos lugares. Y bueno, y por último de la lista, el asesorarse bien, que bueno, como asesores no podemos decir otra cosa, pero sobre todo el hecho de incorporar a los asesores financieros y también a los asesores legales, que son otro actor clave en estos procesos, de forma temprana, ayuda a cortar camino, a planificar bien el proceso, a identificar potenciales dificultades, anticiparlas y a tratar de buscarle soluciones de manera oportuna. Bien, creo que por ahí terminamos. No sé si quedó algo en el tintero, Pablo, Priscila. Yo reforzaría que esto último que decía Tamara, que es el trabajo en equipo entre el empresario o el management de la compañía que se vende, digamos, y el conjunto de asesores. En la venta de una compañía, al final, cuando uno mira lo que es el contrato de compraventa de la compañía, digamos, no hay contratos cortos. Tienen, digamos, un conjunto de cláusulas y estructuras muy usuales, pero al final, digamos, hay un montón de temas involucrados. No es solo el precio, digamos, ¿no? Hay un montón de temas financieros, pero hay temas jurídicos, propiedad de los activos, licencias de marcas, contratos, temas medioambientales, temas tributarios. Por lo tanto, el trabajo en equipo con el conjunto de asesores de la compañía es un tema fundamental. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Priscila, muchas gracias, Tamara. A ustedes que estuvieron del otro lado también, muchas gracias por haber participado de Vender la Empresa, Comprar un Negocio de Exante y El País. Y les recuerdo que seguramente un resumen de esto va a estar próximamente en la edición del diario, así que podrán repasarlo en el caso de que quieran hacerlo allí. O también para los que se engancharon capaz un poco más tarde, van a poder ver otras cosas que no vieron al principio. Muchas gracias, nos despedimos y nos encontramos próximamente.